Continuamos entonces con el conversatorio que estamos haciendo. Ahora nos toca hablar acerca de una de las patologías bastante común y bastante frecuente en la consulta ambulatoria, que es la lumbalgia. Lumbalgia, dolor lumbar, ¿no es cierto? Lumbago, dolor lumbar, síndrome de dolor lumbar, etcétera, son en cierta medida sinónimos como tales. Principalmente es el primer motivo por los cuales la gran mayoría de los trabajadores no van a la chamba. Ya bastante paciente acude a la emergencia solicitando descansos médicos porque en sí en realidad es bastante frecuente y es bastante discapacitante, aunque no lo crean. Ya. Bien, continuamos. Ya. La clasificación de las lumbalgias tenemos dos tipos en base al tiempo. Primero tenemos lumbalgias las cuales son agudas, principalmente las lumbalgias mecánicas relacionadas a algún tipo de cuadro de contracturas musculares e enfermedad de las mudanzas también descrita así. Ya pacientes que por alguna razón se agacha mucho, va a cargar objetos, está haciendo una mudanza, está cargando peso y al final del día termina con una gran contractura, con una lumbalgia mecánica en la región, bueno, lumbar, en la redundancia, ¿no? Y lumbalgias crónicas, las cuales muchas veces están relacionadas a procesos ya un poco más profundos, en este caso los que se involucran en la articulación como tal, ¿no? En la articulación, en las vértebras lumbares, lumbosacras, etcétera. ¿Ya? Lumbago agudo, aparición brusca, ¿no? E intensa. Ya relacionado a esfuerzo, importante como le dije, contractura muscular paravertebral, incapacidad parcial o total. No existe compromiso neurológico. Es decir, tú le preguntas a este paciente, ¿ya? Tú le preguntas a este paciente si el dolor está localizado netamente en el área lumbar, y te va a decir que sí, pero te dice, no, doctor, la verdad que es progresivo, ya tiene bastante tiempo y el dolorcito ha ido aumentando, como que se fue hasta las piernas, se fue hasta el muslo, perdón. Entonces, eso ya es, digamos, relacionado ya más que todo a un tipo neurológico. Pero en este caso, en este caso puntual, el tipo agudo no está relacionado a un tipo neurológico como tal, ¿no? La gran mayoría se recuperan ya en 15 días con o sin tratamiento. Preferimos dar tratamiento, cosa que es un justificativo para que esto se antele, y el uso de, o mejor dicho, terapia física y rehabilitación también es de gran ayuda, ¿ya? Los signos clínicos tenemos, por ejemplo, de que estos pacientes van a tener un síndrome miofacial bastante presente al nosotros hacer la palpación de la musculatura paravertebral lumbar, ¿no? Tenemos la contractura, ¿ya? Y en algunos casos podemos ver algún cierto tipo de deformidad en esa zona, ¿no? Pero más que ser una deformidad producto de alguna alteración en el esqueleto axial, es el mismo músculo que se encuentra con un gran signo de contractura y nos trata de dar, o inclusive muchas veces vemos lo que es la postura escoliótica en el paciente, ¿ya? En el lumbago crónico vamos a tener dos tipos de casos. Tenemos el paciente que tiene un dolor lumbar que es de tipo, tenemos un paciente que es con un dolor lumbar, el cual está netamente localizado en el área lumbar, y tenemos un paciente con un dolor lumbar, el cual no presenta ninguna irradiación. Sin embargo, tenemos a otro paciente el cual tiene una irradiación a nivel dorsal y a nivel de los glúteos. Es insidioso, no necesariamente está acuñado a que el paciente ha hecho algún tipo de actividad física, algún esfuerzo, carga objetos, en fin. Ya muchas veces no tiene una causa conocida y se asocia a vicios posturales, obesidad, alteraciones de la columna y patologías asociadas o algunas infecciones tumorales, como por ejemplo lo que hablamos en diapositivas anteriores, la tuberculosis. ¿Ya? Signo de la cegues clásico, ya, es cuando existe una compresión de la raíz nerviosa. Puede haber un lacegue invertido también, cuando levantamos la articulación contralateral y el paciente le genera el dolor en la zona de la columna, ¿no? Ya. La elevación de la articulación está limitada por un dolor irradiado de la pierna. Esto es clásico. Ese dolor va por la parte posterior de acá. Ya el paciente decía, doctor, me duele acá, doctor, me duele acá, o a veces tiene una sensación de adormecimiento en la punta de los dedos. Ya, muy importante esto. Ya, notificar o documentar el ángulo en el que se produce el dolor. Ya, porque eso para nosotros nos puede servir como un indicativo de gravedad. Ya, esto, por ejemplo, hablamos un poco ya de de los niveles sensitivos, ¿no? Y lo que nos genera su alteración.
¿ya? Al nosotros, obviamente, al hacer el examen físico y realizar algunas maniobras, ¿no? Tenemos el dolor y la sensibilidad en la zona, alteraciones de la movilidad y el reflejo que muchas veces puede estar alterado. Esto principalmente cuando tenemos síndromes compresivos a nivel de L4, ¿ya? Cara interna del muslo, región póstero lateral glútea irradiado hacia la cara lateral irradiado hacia la cara lateral del glúteo, perdón, y cuando tenemos en la zona de la pierna, en la zona de la tibia, tenemos un dolor en la cara lateral de lo mismo, que muchas veces puede simular como si fuera un cuadro de índole vascular. ¿Ya? A nivel del E5 nos damos cuenta de que la parestesia o la sensibilidad se da de manera con un área mucho mayor con respecto a lo que vendría a ser la compresión a nivel del E4, ¿ya? Dolor en la cara, ya en la cara plantar de lo que vendría a ser los pies, ¿ya? Y vemos de que va a existir un dolor cuando nosotros hacemos una hiperflexión en este caso del primer dedo, una hiperextensión, perdón, del primer dedo, no una dorsiflexión, ¿ya? Continuamos. A nivel de S1, te dan cuenta de que a nivel que nosotros vamos bajando el nivel vertebral, el área de parestesia, y eso es mucho mayor, ¿no? Miren acá, y miren, de que a medida en L4 comenzaba por medial, ¿no es cierto? En L5 se iba más la parestesia era interna, en el L5 era más en el medio, y ahorita en el S1 es más lateral al pie. Es la manera de cómo tú lo vas a aprender, ¿ya? Muy bien. Ojo que ese nivel sensitivo es lo que te demarca bastante, ¿ya? Etiología. Lumbago con columna sana. La gran mayoría de los pacientes lo tienen. Ya, la gran mayoría de los pacientes lo tienen. Lumbago con columna sana la tienen la gran mayoría de los pacientes. Ya existe una sobrecarga en este caso del tema del peso, vicio postural, y en algunos casos existe una tensión nerviosa. La radiografía siempre tiende a ser normal. Ya, por esa parte no se preocupen que radiografía no vaya a encontrar nada. Ya, el lumbago con columna enferma es cuando tenemos alteraciones de la misma columna. ¿Ya? Alteraciones del eje, en el caso de las espondilolisis, ¿ya? Escoliosis, lordosis, ¿ya? Que también nos generan esto, espondilolistesis, cuando las vértebras obviamente se trasladan una sobre encima de otra, artritis reumatoide, en el caso de tumores, que es un proceso invasivo a esa zona, y en el caso de artrosis en las personas que son adultas mayores, ¿ya? Tratamiento agudo, principalmente como toda patología musculoesquelética en su mayoría, involucra lo que es el reposo, analgésicos antiinflamatorios, algunos involucran el uso de relajantes musculares, sedantes es muy poco utilizado, la verdad, ¿ya? Y fisioterapia, ¿ya? Las infiltraciones en el día a día no se hacen porque la terapia física y rehabilitación responde adecuadamente, ¿ya? En el lumbago crónico primero tenemos que estudiar el causante, ¿ya? Cuando un paciente te viene a la consulta, ya que te dice que le está doliendo la columna, ¿no? Y siempre indaga, ya normalmente si es un paciente joven es de inicio reciente, ha estado cargando, hizo ejercicio, fue al gimnasio, etcétera, ya. Y en un paciente con lumbago crónico obviamente tienes que identificar la causa del por qué le está doliendo, ya. Listo, tienes que mandar incluso resonancia magnética, en fin, ya. Escoliosis. ¿Ya? La escoliosis es una alteración del eje biomecánico, en este caso de la columna. ¿Ya? La escoliosis, la desviación es tanto para lateral, pero es para los lados paravertebrales. Ya en este caso para vertebral derecho, para vertebral izquierdo. Ya, eso es el principal motivo de la escoliosis. Tiende a formar curvaturas. ¿Ya? Tiene una curvatura a nivel dorsal, tiene una curvatura a nivel lumbar, puede ser en forma de C o en forma de S itálica también, ¿ya? Esto también genera de que puede estar asociada a otros tipos de deformidades en columna, por supuesto. A veces las escoliosis pueden estar relacionadas a cifoescoliosis, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Cuando nosotros al paciente lo inclinamos, y este forma parte de un test, ¿ya? Que es el test de Adams, ¿ya? Vemos de que esta deformidad no desaparece, ¿ya?
Muy bien. Tenemos la clásica imagen de una escoliosis con desviación, ¿ya? En este caso, o con curva hacia la derecha, ¿ya? Y esto lo que nos genera es que en esta zona de acá va a generar el paciente una jiba, como la vemos acá, ¿ya? Muy bien. Igualito acá. Test de Adams, lo que les dije hace un momento, ¿ya? Paciente inclinado hacia adelante, forma en este caso una jiba, ¿ya? Algunos escépticos lo miden, ¿no? A veces dicen que es un signo de gravedad como tal, ¿ya? Pero ¿qué más puedo ver acá? Las alturas escapulares en el caso de los pacientes, y vemos muchas veces el espacio que se forman entre el brazo y el tronco. Eso también es un indicativo, ¿ya? Muy bien. Ángulo, ¿ya? De Cobb, ¿ya? Ángulo de Cobb, ¿ya? Ojo, pestaña y ceja. Ángulo de Cobb que me sirve para medir con exactitud el ángulo formado por la curvatura en la columna, y esto nos va a ser un indicativo de gravedad. Ya, esto me va a ser un indicativo de gravedad. ¿Ya? Reiser, el test de Reiser, ¿ya? ¿Es para qué? ¿Para qué me sirve? Mientras yo más temprana edad detecto mi escoliosis y veo de que mi paciente tiene una escala de Reiser mucho o sea, un Richard 5, Richard 4, es un indicativo de mal pronóstico. Ya es un indicativo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque al momento de que el paciente llega al gran estirón, ya esta deformidad se va a dar con mayor agresividad y por lo tanto el paciente va a tener estas alteraciones con mayor notoriedad en columna. ¿Ya? Muy bien. El agravamiento, como les dije, entre los 7 y los 12 años, ya, periodo sensible en la pubertad, y cuando se estabiliza en la madurez, cuando existe madurez ósea, es decir, en el paciente adulto. La artrosis agrava la escoliosis, por supuesto, ya, por supuesto que se atrasa, y se acentúa la sintomatología dolorosa en los embarazos como tal, ya. Tenemos acá un tratamiento conservador que se daba de escoliosis, que es el corset, ¿no? Dorsopélvico, ya en estos pacientes, para corregir la deformidad angular que se estaba dando en el paciente con escoliosis. Mucho depende, como les dije, de el estado o la gravedad de la escoliosis, ¿ya? Igual acá tenemos otro ejemplo de corset correctivo, que son, bueno, correctores que nosotros utilizamos o utilizamos para este tipo de correcciones. Ojo que son correctores bastante rígidos, ¿no? Hasta hoy existen otros correctores un poco más modernos, ¿ya? Corset definitivo también con la ayuda de corregir la deformidad angular que tenemos, ¿ya? Tratamiento ortopédico con el corset y quirúrgico cuando la curvatura es mayor a 50 grados. ¿Existen bastantes riesgos quirúrgicos? Sí, claro, por supuesto, ¿ya? Ahí tenemos una instrumentación acá, ¿ya? Es una cirugía bastante compleja, los hacen los cirujanos de columna, lo que hace es estirar, por así decirlo, la columna para poder colocar ahí nuestras barras metálicas, ¿no? ¿Ya? El método de Harrington, ya, que es lo que tenemos con la presencia de las barras que colocamos a nivel de la columna, ¿ya? Tenemos otras instrumentaciones, como por ejemplo el de Hartschild y bueno, el sistema Spine, que es lo que tenemos hoy en día acá, ¿no? Estos son métodos que se han utilizado por mucho tiempo, que son con cerclajes. Son cirugías, bueno, eran cirugías bastante invasivas, ¿no? A veces con gran índice de secuelas que presentaban los pacientes, ¿no? El marco de Hartschild, ¿ya? Este es algo que se utilizaba bastante, ya, en el Seguro Social. Cuando corregíamos eso, se habló, por ejemplo, desde hace hasta unos 25 años, 30 años casi, todavía se utilizaban bastantes. Hoy en día ya lo que utilizamos son el Spine System, ¿no? Muy bien. Listo, continuamos. Ya. Vamos a hablar ahora acerca de quién, de este señor que está acá, que es el quiste sinovial o ganglión. ¿Ya? Muy bien. Es una masa quística cercana a las articulaciones. ¿Ya? No solamente depende de la articulación en sí como tal, sino también de la vaina tendinosa, y tiende a aparecer en el dorso de la mano, dorso de la muñeca, a veces en el tobillo o a veces en el pie. ¿Ya? Es de manera insidiosa, o sea, no es que existe, digamos, alguna causa como tal de que ha aparecido el quiste sinovial.
¿ya? Así como aparece de manera insidiosa, tiende a desaparecer de manera insidiosa. El tratamiento, en algunos casos, es conservador, si es que el paciente no le molesta o cuando al paciente le genera dolor, ya tenemos que sacarlo, pero siempre haciéndole la énfasis, siendo enfático en decirle de que así como apareció, puede desaparecer, y si yo le saco ese ganglión, ya existe también una tasa de prevalencia o de que vuelva a aparecer nuevamente ese ganglio. ¿Ya? La gran mayoría se opera por manera estética. Ya, por manera estética se opera la gran mayoría, pero siempre haciéndole la salvedad al paciente. ¿Ya? Entonces es un quiste es un quiste sinovial que puede ser que está cerca de las articulaciones. ¿Ya? No solamente depende de la articulación en sí, sino también de la vaina sinovial, no solamente de la cápsula. Ya tiende a aparecer en el dorso de la muñeca, tiende a aparecer en el tobillo, tiende a aparecer en el dorso de la mano, ya, y nos puede generar dolor en algunos casos. Cuando no nos genera dolor, a veces hay algunos pacientes que deciden no tocarlo, pero como le dije, la gran mayoría se opera de manera por un tema estético, ¿no? Existen varios tratamientos, uno de ellos y el que tiene más éxito es la extirpación total del ganglión, y otro tratamiento es el aspirado, pues no, el aspirado del quiste sinovial. ¿Ya? Epicondilitis o codo de tenista, no, es un dolor que tenemos nosotros en la cara lateral del codo, en la inserción de los músculos epicondilios laterales, ¿ya? No necesariamente está relacionado a traumatismo indirecto, normalmente es un dolor de tipo insidioso, ¿ya? Y se debe a que obviamente cuando el paciente genera movimientos de pronosupinación de la muñeca, nos genera dolor, ¿ya? Nos genera dolor en esta zona. Esto puede generar de que exista un desgarro muscular a nivel del extensor común de los dedos, a nivel del primer radial externo, o incluso el mismo supinador largo, que también tiene a verse afectado. Estos pacientes van muy bien con lo que son infiltraciones, psicoterapia física y rehabilitación. Muy rara vez se operan. Muy rara vez se operan. ¿Ya? Así como existe una epicondilitis lateral o codo de tenista, existe su contraria, que es la epitrocleitis o el codo de golfista. Igual, no existe un antecedente traumático como tal. Es un dolor a nivel de la tróclea, es decir, en la cara interna de lo que vendría a ser el codo. Ya es mucho menos frecuente. Normalmente puede estar relacionado a algunos, pues es como una entesitis que también se da en esa zona, ¿ya? Y puede llevar a un desgarrito de los músculos epitrocleares, ¿no? Infiltración también es un método de elección, ¿ya? De manejo del tratamiento. Y el manejo del dolor con fisioterapia, AINES, antiinflamatorios, el reposo, también es de gran utilidad. Muy bien. Tenosinovitis, clásicamente todo tendón, ¿no?, puede inflamarse, todo tendón puede tener un proceso inflamatorio y generar dolor. Ya todo tendón puede tener este tipo de alteraciones, ya, pero más que el tendón en sí es la vaina, es lo que le recubre. Ya esta se inflama, se forma un líquido en el centro, aumenta la presión del compartimento tendíneo, y nos va a generar un dolor. Traumatismos repetitivos, enfermedades ocupacionales, carga de peso, secretarias, panaderos, costureros, muy común. Ya, muy común. No tiene predilección con respecto a los tendones, que pueden ser flexores o pueden ser extensores, da igual, ya, principalmente más se ve en la mano, siendo la cereza del pastel de las tenosinovitis a nivel de la mano a la tenosinovitis de Kervain, ya, tenosinovitis de Kervain, ya, muy bien. Los síntomas tienden a ser crónicos, ¿no? O sea, eso no es que se forma ahorita, ¿no? Normalmente tienen mucho tiempo, y el tratamiento, más que cambio en la ocupación, es educar al paciente. Educar al paciente, moderar posturas viciosas, muchas veces interconsultar al colega de medicina física y rehabilitación para algunas recomendaciones, ¿ya? Y la inmovilización, férulas de reposo nocturno, muchas veces es muy utilizado en la tenosinovitis de Kervain. Y hablando de Kervain, justamente acá nos habla, ¿no es cierto? Kervain es la tenosinovitis o la inflamación de la vaina tendinosa del abductor largo o el extensor corto del pulgar. No tiene causa conocida, ¿ya? Pero básicamente, como mencionamos en diapositivas anteriores, se debe a los movimientos repetitivos ejecutados en esa articulación, ¿ya?
Cuadro clínico igual, dolor en muñeca, ¿ya? Básicamente empeora con los movimientos de la presión manual y los signos clásicos, como les he mencionado en los cuestionarios y en las macrodiscusiones, el test de Fidget positivo, que es patognomónico de esta entidad, ¿no? Va desde terapia, férulas de reposo nocturno, podemos inyectar lo que son corticoides para disminuir la inflamación local en el paciente. ¿Cuántas veces puedo infiltrar a un paciente? Máximo 2 veces. ¿Ya? Ojo que esto me alivia el dolor, ¿ya? Disminuye el proceso inflamatorio local, pero esto puede deberse también a expensas de que presente un dolorcito en la articulación, ¿ya? Muy bien, ahí lo tenemos. Correcto. Dedo en gatillo, ¿ya? El dedo en gatillo o tenosinovitis estenosante, ¿ya? Se debe a que va a existir una alteración tanto en las poleas, ya, como en el mismo tendón como tal. Va a existir un aumento de volumen de lo que vendría a ser el tendón. De lo que vendría a ser el tendón, ¿ya? Y su consecuente restricción para el paso a través de la polea, ¿no? Y esto lo que nos va a generar es el famoso salto o saltillo o gatillo, por así decirlo, que nos puede presentar ahí. Existe un nódulo, por eso es que cuando nosotros examinamos a nuestro paciente, al momento de palparlo, tenemos un nódulo ahí que se palpa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hay una estrechez, como les dije, a nivel de la polea A1 principalmente, y cuando el tendón se atrapa e intenta salir, es lo que nos genera el signo clásico, ¿no? Tratamiento conservador. Ya, tratamiento conservador va desde terapia física y rehabilitación, perdón. A veces infiltramos con corticoides, ya. Particularmente yo prefiero a estos pacientes ya proponerles la terapia, el tratamiento quirúrgico, ya que la recidiva es menor a los tratamientos ya convencionales como tal, más aún cuando la estenosis es mucho más marcada, ¿no? La clínica, dolor clásico, bueno, en el dedo o en el pulgar, dependiendo del dedo que sea, el dolor, palpar el nódulo que tenemos ahí. Y como le dije, terapia física, uso de corticoides, analgésicos y la terapia física y rehabilitación, en los cuales hacemos un corte de lo que vendría a ser la polea, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Y ahí lo vemos. Lo vemos como otro. ¿Ya? Osteocondritis, ¿ya? Ojo, no, bueno, este tema sí. Sí ha sido preguntado, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las osteocondritis más preguntadas, por así decirlo. Dentro de toda esta lista que tenemos acá, Perthes, Osgood-Schlatter, ¿ya? Es lo más preguntado, ¿ya? ¿Tenemos más? Sí tenemos más. Tenemos Panner, tenemos Kienbock, ¿ya? Tenemos escafoides, ¿ya? Tenemos calcáneo, ¿ya? En este caso Sever. Existe una también que es Iselin, pero que no está colocada acá, ¿ya? Que Iselin es cuando tenemos la osteocondritis de la base del quinto metatarsiano del pie, ¿ya? Pero al nosotros estudiar osteocondritis, vamos a estudiar acerca de enfermedad de Perthes, Osgood-Schlatter, que son los más preguntados, y los otros solamente dale una leída, ¿ya? Bien. Osteocondritis primaria de la cadera, correcto. Muy bien. Normalmente afecta en niños entre 7 a 13 años, usualmente se da en varones, ¿ya? Puede ser en ambos lados, puede ser bilateral, y se caracteriza por un dolor en cadera o rodilla, pero más que todo es un dolor en cadera que irradia a rodilla. En ausencia, ¿ya? De traumatismo. ¿Ya? 7 a 13 años, varones. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué se caracteriza esto? ¿Ya? Porque existe una mala o un déficit de la vascularización, a nivel de la cabeza femoral. Pero ¿por qué no tiene una adecuada vascularización? No se conoce, no se sabe. ¿Ya? Es una causa idiopática. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Tenemos imágenes? Sí, tenemos imágenes en las que prácticamente tenemos
y a una destrucción a este nivel de lo que vendría a ser la caderita, ¿cierto? Tenemos acá ya la etapa de fragmentación, cuando ya tenemos una ausencia de un segmento, ¿ya? Una fase de reconstrucción cuando comienza a llenarse estos espacios, ¿ya? Pero después tiene una curación. Pero no es que nosotros vamos a tener la forma clásica de mi cabeza redonda, sino vamos a tener una forma plana. ¿Ya? Una forma plana de lo que vendría a ser la cabeza del fémur de nuestros pacientes. ¿Ya? Ojo que eso es un signo de cronicidad. ¿Ya? Eso es un signo de cronicidad que se da. ¿Ya? Clasificación. ¿Ya? La clasificación de Cateral, ¿ya? Se da en base al nivel, el área, ¿ya? Y localización de en este caso, del foco de isquemia a nivel de cabeza. ¿Ya? Involucra mucho el estudio de los núcleos de osificación del hueso. ¿Tengo que aprendérmelo? No. Pero solamente tienes que saber de que existe una clasificación que ve tanto el área, ya, la localización, ya, de los focos de isquemia en la cabeza del fémur. Ya, el tratamiento. Principalmente el tratamiento es ortopédico, ¿no? De manera conservadora. Tenemos que colocar una tracción, en este caso en la extremidad, para que evite el choque y digamos, de la cabeza contra el acetábulo, y como tal esto genere que digamos no exista la falta de irrigación, ¿no? Es un tratamiento un poco más mecánico, ¿ya? El apoyo prohibido durante la etapa de reconstrucción de la cabeza. Acuérdate que se van a microfragmentar estas zonas que están acá, ¿ya? Y es por eso que cuando nosotros tenemos peso lo que hacemos es achatar, porque mira, es un cartílago o es un tejido que se está formando de a poquitos, ¿ya? La cirugía es muy poco común y está reservada para casos, bastante graves, y existe pues aquí lo que vamos a hacer es una osteotomía para, digamos, ubicar adecuadamente la cabeza femoral, ya, una cirugía ortopédica en este caso, ya. Coxa plana, ya, que es lo que vemos acá. Mira, ves que se pierde la forma de la cabeza, ya, mientras que acá, por ejemplo, tenemos algo redondo. Aquí vemos como acá, y acá se hizo plano, ¿cierto? Esto definitivamente es un indicador de más pronóstico, y más si el paciente es joven. Mira, acá la coxa se hizo plana y está todavía en varo. Ya está todavía en varo. Ya, mucho más pronóstico y mucho dolor. Ya, Osgood-Schlatter. Ya, Osgood-Schlatter. Ya, Osgood-Schlatter es cuando me afecta a este nivel. Ya, cuando me afecta a este nivel. Ya, tuberosidad tibial anterior de la tibia. Paciente deportista, ya, futbolista, saltador, y que me genera dolor en la tuberosidad tibial anterior de la tibia. Doctor, ¿hay algo más que hacer acá? No, no hay algo más que hacer acá. Ya, obviamente, la tuberosidad tibial de la tibia, la rótula, el tendón patelar o tendón rotuliano y el tendón cuadricipital, conjuntamente con el cuádriceps, fueron el aparato extensor de la rodilla. Estas son estructuras, por así decirlo, fuertes, formadas, al igual que la rótula, formadas acá también, pero acá no, acá tenemos cartílago. Entonces ese movimiento de fuerza repetitivo del aparato extensor de la rodilla nos va a generar un dolor en la cara anterior, ¿ya? En la cara anterior de la rodilla, en la cara anterior de la rodilla, en un paciente joven, principalmente en algunos casos deportista, ¿ya? Muy bien. Diagnóstico más frecuente en el masculino, 10 a 13 años, exacerbados por el deporte, como les dije, ¿ya? Suele ser bilateral. En nuestro medio es muy poco visto en realidad, pero normalmente siempre afecta uno, al menos en mi práctica clínica, siempre he visto de que afecta a uno de los lados, principalmente el dominante, ¿ya? Dolor cuando palpas la tuberosidad tibial anterior de la tibia, y dolor a la extensión forzada, ya, cuando le haces hacer el movimiento al paciente, ¿ya? Listo. A nivel local tenemos lo que cosa, aumento de volumen de la zona, dolor a la palpación, dolor a la extensión forzada de la rodilla y dolor al estiramiento. No hay nada más que hacer acá, ¿ya? Radiología, vamos a ver qué cosa. Signos de fragmentación y signos de levantamiento de una cuña ósea, ¿ya? Impreciso el contorno, ¿ya?
a veces pueden haber restos extraños en esa zona, principalmente productos del tendones, ¿no? Y bueno, de tejidos blandos insertados ahí que comenzaron a osificarse y se ven obviamente en radiografía, ¿ya? ¿Cuál es lo más grave? Lo más grave es que se arranque por completo lo que vendría a ser el tendón rotuliano, ¿ya? Eso vendría a ser lo más grave, ¿ya? Y tenemos el edema del tendón rotuliano, pero únicamente en resonancia magnética. Muy difícil llegamos a resonancia. Muy difícil llegamos, porque el diagnóstico es clínico y da la casualidad que el paciente hace su deporte hoy, hace su deporte mañana, pasado mañana está con dolor, a lo mucho le dan un paracetamol o reposo hielo y resuelve. ¿Ya? Resuelve de manera espontánea. Lo grave es obviamente, como les digo, cuando por una fuerza excesiva, esto se levanta, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Con respecto al tratamiento, la suspensión momentánea de la práctica deportiva, tenemos que dar, bueno, fisioterapia física y rehabilitación, equilibrio de fuerzas, ¿ya? Fortalecimiento en algunos casos, estiramiento y subpelvianos, tanto cuadricipitales y isquiotibiales, ¿ya? Y bueno, vigilar al paciente. Recuerden que esto tiene fecha de vencimiento, porque cuando la física de crecimiento desaparece, obviamente nuestro paciente ya va a dejar de tener esta sintomatología. ¿Ya? Bien, vamos a la parte de preguntas. ¿Ya? Vamos a la parte que más nos gusta a todos. ¿Ya? Como les dije en diapositivas anteriores, la parte de osteocondritis, básicamente dirigida a lo que vendría a ser Perthes y Osgood-Schlatter. Los otros solamente aprenden nombres, nada más. ¿Ya? Dice, 2 años al cruzar la pista con su madre es jalado y levantado del brazo. Correcto, 2 años, menor, ¿ya? Ya tienes que estar pensando en qué más o menos te quiere decir esta pregunta, ¿ya? Acude por dolor y disminución de movilidad de miembro superior derecho. No te dice el nivel, ojo, no te dice el nivel. Examen, brazo derecho en aducción, deformidad de la articulación del hombro, ¿ya? ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? Ya, la primera opción diagnóstica que te pone acá, te habla de 2 años, o sea, 2 años prácticamente no tiene el hombro formado. Ya no tiene el hombro formado, ¿ya? O sea, no es que, digamos, tengas una cabeza, una cavidad glenoidea formada y nada de esas cosas, ¿ya? Pero vámonos a las respuestas. ¿Por qué? Porque, mira, te ponen 2 años y te ponen esto, tú lo primero que vas a pensar es de que tu paciente te están hablando de un codo de niñera, ¿ya? Pero mira, prácticamente no tenemos, mejor dicho, ninguna respuesta de codo de niñera, entonces pataleaste. Ya pataleaste, dice, pucha madre, no es codo de niñera, entonces ¿qué cosa es? Vamos por descarte. Rotura de manguito rotador, niños, olvídate, no tiene nada que hacer acá. Ya, más aún de seda. Ya, fractura de clavícula, no hay antecedente traumático. La fractura de clavícula se deben por caídas debidas, bueno, en el caso de los niñitos, por traumatismo del canal del parto. Ya, y luego de eso tenemos lo que son traumatismos directos. Ya, fractura de cabeza de húmero proximal. Si no tiene cabeza de húmero, por así decirlo, o sea, no es que no tengan, o sea, no tienen cabeza, pero está el extremo proximal del húmero, ¿no? Que también puede fracturarse, ¿ya? Pero eso se produce a caídas, se produce a un tratamiento directo, ¿ya? Por el mecanismo y por la mejor respuesta, en este caso nos quedaría una subluxación de hombro, ¿ya? Subluxación de hombro, ¿ya? La respuesta es la letra C. Bien, 4 años de edad, muy bien. Dice, en estudio de escoliosis, al evaluar la radiografía de columna, se encuentra ángulo de Cobb en 30 grados. Lo que mencionamos, ángulo de Cobb, ya que nos indica el estado de gravedad. ¿Cuál es el grado de severidad? ¿Ya? El grado de severidad de nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos de 0 a 5 grados, ¿ya? Que se considera normal, ¿ya? Una escoliosis, por así decirlo, fisiológica, ¿ya? Tenemos de 5 a 20 grados, tenemos de 20 a 30 grados, no firmes, tenemos de 20 a 40 grados y tenemos de 40 a 60 grados. Leve, moderada y severa. ¿Ya? ¿Existe mayor de 60? Por supuesto. ¿Ya? Sería, si quisiéramos decirle, muy severa. ¿No es cierto?
a veces incompatible con la vida. ¿Qué lo mata al paciente con escoliosis? ¿Ya? ¿Qué lo mata? La insuficiencia respiratoria. ¿Ya? En este caso tenemos un paciente con 30 grados, estamos hablando de una escoliosis de tipo moderada. Respuesta a la letra B. ¿Ya? 25 años, que presenta desde hace 2 meses dolor al movilizar el pulgar derecho. ¿Ya? Prueba de Finkelstein positivo. Ya te dio la respuesta. Eso es una pregunta de concepto, lo que lo mencionamos en las diapositivas. Fractura de escafoides cominuta, no tiene nada que ver, no hay antecedente traumático, tiene cerca de 2 meses, imposible. Ya, artritis de la articulación metacarpofalángica, tampoco, no hay un proceso infeccioso ni nada. Lesión del nervio radial. Ojo, acuérdate que las lesiones del nervio radial para fines de pregunta y fines de examen están relacionadas a fracturas de húmero. ¿Ya? ¿Te habla de fractura de húmero? No. Entonces, ¿qué nos queda acá? Kerbain por Finkelstein, 2 meses, dolor a la movilización del pulgar. ¿Ya? Respuesta a la letra C. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afecciones del aparato locomotor se acompaña con mayor compromiso vascular? ¿Ya? Nuevamente, esta es una pregunta de conceptos. ¿Ya? Existen varias, pero te dice que de todas estas, ¿ya? ¿Cuál de ellas puede tener una afección vascular? No te habla de necrosis, no te habla de... Te dice cuál de ellos el paciente puede ir mal. Puede tener una ruptura del vaso sanguíneo, puede tener un sangrado masivo, etc. Bien, vamos a las respuestas. Ya, mayor compromiso vascular. ¿Ya? Muy bien. Fractura de pelvis inestable. Sí es verdad. Puede haber una fractura de pelvis inestable, pero no necesariamente mi paciente puede tener un compromiso vascular. Recuerda que hablamos de la corona mortis. Sí, es cierto, puede haber sangrado y esto, pero que el paciente, digamos, sí o sí tenga un compromiso vascular grande, no. Si no, todas nuestras fracturas de pelvis tuviésemos que llamar al vascular, no necesariamente. ¿Ya? Listo. Fractura de muñeca en la vía, no tiene nada que ver. Si queremos hablar de una lesión a nivel de muñeca, muchas veces es una lesión de tipo neurológica. ¿Ya? En este caso, cuando se daña, ¿qué cosa? El nervio mediano. Y a veces se daña porque nosotros hacemos una inadecuada reducción, o una adecuada inmovilización. Luxación de tobillo. La luxación de tobillo, más que todo, está relacionada para temas de inestabilidad. ¿Ya? Inestabilidad. ¿Ya? Ruptura de complejo ligamentario. ¿Ya? Ruptura de complejo ligamentario. ¿Ya? Lateral o medial. ¿Ya? Y también, ¿qué cosa? La sindesmosis. ¿No es cierto? Que ya lo habíamos mencionado en tobillo. Dice, entonces, luxación de rodilla, ese sí va. Ya es inclusive mucho más, a nosotros cuando llega un paciente a hacer la emergencia, mucho más que ver la parte de la luxación en sí, más lo que nos importa es que el paciente no se le haya roto los vasos, los grandes vasos que pasan por ahí, por el rombo popliteo principalmente. ¿Ya? Entonces la respuesta a la letra C. ¿Ya? Muy bien. Futbolista, tiene 32 años, ingresa al hospital con dolor e inflamación de la cara lateral del tobillo. Le duele la cara lateral del tobillo, no te dice qué le pasó, ¿ah? No te dice qué le pasó. Aquí te dice, médico diagnostica esguince por inversión. ¿Qué ligamento está lesionando? Lo que hablamos en estas diapositivas, ¿no es cierto? Luxación del tobillo puede estar relacionado a inestabilidad. A este señor le duele, ¿qué cosa? A este señor le duele la cara lateral del tobillo. Muy bien. Entonces te dice, ¿qué ligamento se ha lesionado? ¿Ya qué ligamento se ha lesionado el paciente? ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos. Dibujito. ¿Ya? Más o menos, ¿ya? Este es mi peroné. Aquí está mi astrágalo. Y aquí está mi calcáneo. Ya, ejemplo. Por así decirlo, ¿ya? Entonces, dice, existen complejos ligamentarios acá. Tengo mi ligamento peroneo calcáneo, que va del peroné al calcáneo, es decir, acá abajo. ¿Ya? Tengo mi ligamento peroneo astralino anterior, que va de acá del peroné al astrágalo. ¿Ya? Tengo mi ligamento peroneo astralino posterior. ¿Ya? Estamos hablando de la cara lateral del tobillo. ¿Ya? Entonces, vamos por descarte. Tibial anterior. Para comenzar, tibial anterior no es ligamento, es tendón. ¿Ya? Entonces,
descartado, ¿ya? Calcáneo navicular, o sea, un ligamento que va desde acá, ¿ya? Hasta el navicular, que es un huesito que está por acá. O sea, así. ¿Tiene algo que ver con el tobillo? No tiene nada que ver con el tobillo. ¿Ya? No tiene nada que ver con el tobillo. ¿Ya? Y es más, es en la cara medial. Estamos hablando de la cara lateral. ¿Ya? Tiene nada que ver. Plantar largo, para comenzar, eso no es tendón. Pero firmes, eso no es ligamento, es tendón. ¿Ya? Y eso va por el Aquiles, va por atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Calcáneo peroneo. Este señor de acá. ¿Ya? Este señor de ahí. ¿Ya? Calcáneo peroneo, peroneo calcáneo es lo mismo. ¿Ya? Respuesta a la letra C. ¿Cuál es la complicación más grave en el tratamiento de displasia de cadera en los lactantes menores de 6 meses? ¿Ya? Independientemente de la edad, ya en una displasia de cadera, lo más grave que va a tener este paciente, a ver, si se subluxa, ¿qué le hago? Lo reduzco. ¿No es cierto? Lo reduzco. Si hace displasia, la displasia no es una complicación. O sea, no es una complicación grave, me refiero, ¿no? La displasia forma parte, inclusive, o sea, la displasia acetabular forma misma parte de la displasia de cadera en general, ¿ya? Reluxación, reduzco, ¿ya? Sinovitis transitorio es infeccioso, no tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? Pero la necrosis, es decir, que esa cabeza se muera, es gravísimo, gravísimo, lo condenas a ese paciente, ¿ya? Más aún si tienes edad. Entonces, la respuesta a la letra C, ¿ya? 28 años, caída de altura de 2 metros, alta energía, ¿ya? Sobre su mano derecha, ¿no? Presentando dolor intenso en el hombro del mismo lado de la caída. Asimetría anterior del hombro derecho, rotación interna con incapacidad funcional para movilizar el hombro izquierdo. ¿Cuál es la posición recomendada para la reducción? Diagnóstico, te está diciendo que es una luxación glenumeral, ¿no es cierto? Glenumeral. ¿Ya? Lo que te quiere preguntar acá este señor es ¿en qué posición lo vas a reducir? Porque tú ya sabes que es una luxación. ¿Ya? Entonces te pone indiferente, te pone supina, te pone de pie, te pone prona, te pone de cúbito lateral. ¿Ya? Entonces, la posición que comúnmente nos enseñan o tratamos de nosotros enseñarles a ustedes como fines de examen de residentado, ¿ya? O ENAM, qué sé yo, es la posición de Kocher, ¿no? La técnica de Kocher. Y Kocher lo hace estando el paciente, obviamente, echado boca arriba, ¿ya? Entonces estamos hablando de una posición de tipo supina. Ya prona sería obviamente boca abajo, no tiene nada que ver. Aunque existe una maniobra en la que al paciente tú le colocas boca abajo, que es la maniobra de Stimson, ¿ya? Pero no es poco preguntado, ¿ya? Después está la posición de la silla en la que el paciente está sentado, ¿ya? Pero no hay ninguna de estos casos, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra C, ¿ya? La luxación de cadera corresponde a una lesión grave por traumatismo. En ese sentido se genera con más frecuencia. O sea, ¿para dónde se luxa más tu cadera? ¿Ya? Esta es una pregunta de concepto. ¿Ya? Es una pregunta de concepto. Bueno, vamos a hacer acá. El cuadrante de la luxación de cadera. ¿Ya? Está en el medio. ¿No es cierto? Entonces, esta luxación se va. Este es posterior y este es anterior. ¿Ya? Si hemos dicho que el mecanismo de la luxación de cadera es por una fuerza que impacta acá la rodilla, ¿ya? Entonces, al impactar esta zona de acá, mi vector de fuerza va hacia atrás. Y al ir hacia atrás, ¿qué cosa va a hacer con mi cabeza? Lo va a mandar hacia atrás. Entonces, estamos hablando de posterior, ¿ya? Luxación posterior de cadera. No hay mucha vuelta que darle, ¿ya? A esa respuesta, a esa pregunta, perdón. 21 años, copiloto de auto, joven, copiloto, accidente de tránsito, alta energía, ingreso a emergencia con funciones vitales estables, en posición en decúbito supino, miembro inferior derecho con acortamiento, cadera derecha en flexión, rotación interna con mucho dolor para extensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que hablamos en las diapositivas anteriores. Es una luxación posterior de cadera, ¿ya? Vamos por descarte. Luxación anterior no es el mecanismo, ¿ya? No es la posición, fractura de fémur,
ya tuviese gran aumento de volumen, deformidad, crepito óseo a nivel del fémur, luxación de rodilla, no tiene absolutamente nada que ver, fractura de pelvis, tampoco. Normalmente te van a poner casos de fractura de pelvis en pacientes a veces chocados, o inclusive a veces en fémur, pacientes está chocado, ¿ya? 12 años, hace varios meses, presenta gonalgia derecha, dolor en rodilla derecha, recurrente, juega baloncesto, ya te he dicho, 12 años, deportista en la escuela. No relevantes al examen, no flogosis ni derrame articular de rodilla, con motilidad pasiva de actividad normal, palpación de la tuberosidad tibial anterior, ya te dio la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Ya, enfermedad de, ya, pero vamos por descarte. Enfermedad de Sinding, Largen, Johansson es la rodilla del saltador, ¿ya? Y es cuando se genera un dolor en el polo inferior de la rótula conjuntamente con el polo, por así decirlo, el extremo superior, o claro, el extremo superior de lo que vendría a ser el tendón rotuliano, ¿ya? Síndrome patelofemoral, eso no tiene absolutamente nada que ver, es cuando la rótula obviamente se luxa o se subluxa. Fractura de tubérculo anterior, más que ser una fractura, son microfracturas, pero acá te dice que es crónico, ya varios meses, ya. Y la enfermedad de Osgood-Schlatter, como una osteocondritis más común, dolor clásico a la palpación de la tuberosidad tibial anterior, 12 años, deportista, mujer. Bueno, el único dato que te puede confundir es que sea mujer, ya, porque normalmente se produce en el lomo, ya. Osgood-Schlatter, la respuesta a la letra D, ya. 45 años, de hace 3 meses, presenta dolor en hombro derecho que aumenta con la actividad. 45 años, carga objetos, ¿no es cierto? Ya, porque es estibador. Donde dice acá estibador, aquí está. Perfecto, muy bien. 5 días aumentó la intensidad a punto que le inmovilizó el hombro totalmente, un hombro congelado. Al examen, dolor intenso, tanto la movilidad activa como la movilidad pasiva del hombro sin signos inflamatorios. O sea, no se le inflamó. O sea, para decir que tenga un traumatismo que haya generado que ese hombro no se pueda mover, no hay. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Epicondilitis es codo. ¿Tiene algo que ver con hombro? No. ¿No es cierto? Entonces, D. No es la respuesta, ¿no? Bursitis crónica, puede ser, pero la bursitis crónica no te genera inestabilidad. Perdón, no te genera rigidez de la articulación. ¿Ya? O sea, genera dolor, sí, pero no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, tampoco. Tendinocinovitis flexora, ¿qué tiene que ver? Esto está en la muñeca. ¿Ya? O bueno, en el antebrazo también, en todo caso, ¿ya? Capsulitis adhesiva, sí, definitivamente, es un engrosamiento de la cápsula de la articulación glenohumeral, producto probablemente debido a una lesión del manguito de los rotadores que obviamente genera esa dificultad para la abducción del hombro, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra B. ¿Ya? 3 años se ha referido a consulta especializada por presentar fracturas a repetición. Se fractura cada rato. Esclerótica azul. 3 años. Fracturas a repetición. Ya tengo la respuesta. Acortamiento y arqueo. Más respuestas de los huesos largos. Ya de las extremidades. ¿Ya? Hipomineralización de los huesos largos. ¿Ya? ¿Qué es? No hay otra cosa más que pensarlo. Osteogénesis imperfecta, ¿no es cierto? Respuesta a la letra C. 2 meses de edad. Al examen clínico de rutina se evidencia Barlow y Ortolani positivo. Se le colocó un arnés de Pavlik, ¿ya? A la segunda semana es llevado a consulta por irritabilidad. Al examen abducción excesiva, se toma radiografía de control donde se encuentra ¿qué cosa? ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? ¿Ya? Necrosis avascular del fémur, no, eso es de larga data. ¿Ya? Recién cuánto tiempo tiene después de que le han colocado en la segunda semana. O sea, en 2 semanas no se te va a necrosar el fémur. Entonces, no es la respuesta. Artrosis crónico, no es la respuesta. Sinovitis monoarticular transitoria, no hay antecedentes de fiebre, infecciones a distancia, ni nada que eso. Epífisis femoral capital deslizada, sí, una epifisiodesis. ¿Ya? Respuesta a la letra B. ¿Ya? Por una aumento excesivo de la aducción, en este caso de la cadera, ¿ya? 28 años tras sufrir un accidente de tránsito con impacto frontal, presenta deformidad en miembro inferior derecho, en aducción y rotación interna de la cadera. Manipulación produce dolor intenso en cadera. ¿Qué dijimos? 28 años, traumatismo, accidente de tránsito, como piloto, como copiloto, ¿ya? Vamos a descartar. Fractura de fisura de fémur, puede ser, no te digo que no, puede ser, ya dice. Luxación coxofemoral posterior, puede ser, no te digo que no. Fractura subcotocatélica del fémur, puede ser, puede ser también.
Ya puede ser también. Pero vamos a hallar el dato diferente. Listo. Rotación interna. Rotación interna, entonces saco mi fractura. Ya. Saco mi fractura. Ya. Aducción. Saco mi fractura. Y solamente me quedan estas dos. ¿Cuál de las dos me produce aducción? ¿Ya? Esta sí, esta no. ¿No es cierto? ¿Cuál de ellas me produce rotación interna? Esta sí, ¿no es cierto? Esta no. Entonces, la respuesta es la C. ¿Correcto? Listo. 45 años, sufre accidente de tránsito. Nuevamente joven, presenta dolor, intensidad 9/10, impotencia funcional. Se diagnostica luxación posterior de cadera. ¿Ya? La reducción es realizar a 72 horas. ¿Cuál es la complicación ósea que podría presentar a mediano o largo plazo? ¿Ya? A ver, complicación ósea. Si es ósea, descarto nervio ciático. Entonces me quedo con 3, ¿no es cierto? Dice, anquilosis ósea. Anquilosis, o sea, no puede mover la articulación, tiene una articulación rígida. Eso se produce a largo plazo si es verdad. ¿Ya? Si es verdad. ¿Ya? Fractura de acetábulo, eso es agudo, descartado. Ya entonces me quedo estas dos. Entre la anquilosis y la necrosis, ¿qué cosa hemos dicho que es lo más común que se va a presentar a largo plazo? ¿Ya? Ahí tienes tu respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento más frecuente para la luxación de la rótula? Tienes un paciente que se luxó la rótula. Abrazadera en extensión, fijación externa, ferrolesia, tratamiento quirúrgico, reducción manual. Pregunta que te puedes confundir. ¿Ya? Vamos a descartar. Fijación externa, si te luxa, ¿lo fijas? No. No tiene nada que ver. Férula de yeso, tampoco. ¿Ya? En todo caso, le colocaré un yeso completo y justamente en la parte de la rótula le hago así como un moldecito para que no se vuelva a salir. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico en las luxaciones recidivantes de rótula, en las displasias, perdón, en las insuficiencia de ligamentos patelofemorales mediales principalmente, ya puedo tener una luxación recidivante rótula. Pero ya vendría a ser tratamiento quirúrgico. Pero acá te dice más frecuente y recién se le ha luxado. Desde acá. Abrazadera en extensión. No tiene nada que ver acá. Pero toda luxación tiene ¿qué cosa? Que reducirse. Listo. Se acabó. ¿Ya? 20 años que luego de sufrir accidente de tránsito nadando en piscina presenta dolor en hombro derecho con incapacidad funcional. ¿Ya? Hombro derecho rotado internamente y muy doloroso la movilización. Traumatólogo diagnostica luxación anterior de hombro e indica su reducción. ¿Cuál es la posición del paciente y la maniobra? ¿Qué dijimos que era la posición? ¿Ya? Dijimos que era posición de tipo supina, ¿no es cierto? Entonces, si es supina, prona, descartamos. Nos quedan estas tres. Decúbito dorsal, ¿qué cosa es? Es lo mismo que supina. Ya son sinónimos. Ya, entonces nos toca descartar. Dice, supina y tracción. Muy bien. Supina y tracción. Muy bien, está bien chévere. En aducción. O sea, hacia adentro. No. Kocher dijimos que es me echo, tracciono y abduzco. ¿Ya? Entonces, esto descartado. ¿Ya? ¿No? Mira, aquí prácticamente te dice lo mismo. ¿Ya? Decúbito dorsal y tracción en abducción. ¿Ya? Dice, decúbito dorsal y tracción, supina y tracción en abducción. ¿No es lo mismo? ¿Ya? Aquí parece que hubo un error. ¿Ya? Porque, o sea, decúbito dorsal, el paciente pues está echado, ¿no? Porque decúbito ventral sería que estaría boca abajo. ¿Ya? Tracción en abducción, y acá también supina y tracción en abducción. ¿Ya? Aquí es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Aquí la respuesta, la letra A, ¿no? Pero también podría ser la letra E, porque es lo mismo. A ver, déjame ver qué se ve acá. No, pues, muy bien. Vamos. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento más frecuente en la rotura de tendón de Aquiles? ¿Ya? Rotura de tendón de Aquiles, tratamiento inevitablemente quirúrgico. ¿Ya? Entonces, si es quirúrgico,
Vas a colocar un fijador externo más que todo está acuñado para huesos y en fracturas expuestas. Descartado. Reconstrucción con placa y tornillo es quirúrgico, pero placa y tornillo los utilizamos en huesos. Descartado. Aparato de yeso. Descartado. Fijación interna es prácticamente casi lo mismo que la B. ¿Ya? Descartado. Entonces, ¿qué cosa nos queda acá? Reconstrucción abierta. ¿Ya? Esta es una pregunta que está mal, que está mal la respuesta. ¿Ya? Yo abro, ¿ya? Hago mi incisión y hago una reconstrucción del tendón. O sea, lo junto, lo suturo, sea con método de técnica de Kessler, Krakow, etc. ¿Ya? El aparato de yeso yo lo coloco para inmovilizar a mi paciente. O sea, mi paciente llega a la emergencia, diagnostico el tendón de Aquiles, le coloco su yesito, ¿ya? Para que obviamente él no esté moviendo y no le genere dolor, ¿ya? Pero para yo hacer el tratamiento definitivo, tengo que entrar, abrir, suturar, bueno, en este caso, hacer una tenografía de mi tendón, ¿ya? Muy bien. Además del tendón del músculo extensor corto del pulgar, ¿qué otro tendón muscular constituye que la vaina tendinosa que se inflama y estenosa en la tendinosis de Quervain? Ahí está. Ya, pregunta de anatomía. ¿Ya? A nivel del estiloide radial, por donde está la polea que involucra a lo que vendría a ser el primer compartimento, ¿ya? Está el extensor y un tendoncito más. Eso es lo que te quiere decir. ¿Cuál es el otro tendón? ¿Ya? Vamos por descarte. Acuérdate que no sabes nada de anatomía. Te olvidaste. No sabes. Te nublaste. Entonces descarta. Extensor de los dedos no va a pasar por esta zona. El extensor va a pasar por la zona media. ¿Ya? Acuérdate, por el segundo o tercer compartimento. ¿Ya? Extensor cubital. O sea, te vas al cúbito. Ya no tiene nada que ver. Ya lo descartaste. Extensor radial corto del carpo. ¿Ya? O sea, te vas también a la zona del radio, tienes el corto y tienes el largo. Pero ellos no pasan por la polea. Ya, ellos no pasan por esa polea. Ya, ellos pasan, si bien es cierto, por esa zona y se insertan a nivel de muñeca, pero no tienen nada más que hacer ahí. Ya, entonces, ahí tenemos el extensor corto del pulgar y tenemos al abductor. Porque acuérdate, no solamente hacemos esto, ya, sino también hacemos esto. ¿Y por dónde pasa este señor? Por acá. Ya, por acá. Si quieres, tú mismo pálpalo, abduce el pulgar y ahí te va a salir. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra A. ¿Ya? 30 años, sufre accidente de tránsito, examen, rodilla derecha, tumefacta con flogosis, muy dolorosa la palpación, movimiento lateral y medial de la tibia. ¿Cuál es el probable diagnóstico? ¿Ya? Movimiento lateral y medial de la tibia. Probablemente se esté refiriendo al signo del bostezo. Ya, al signo del bostezo. Vamos por descarte. Bien. A ver, luxación de rótula. No tiene nada que ver. La luxación de rótula, la rótula se lateraliza. Tienes que volver a colocarlo en su sitio con una reducción manual. Listo. Bien, fractura de tibia y peroné. No te dice el nivel, pero esto no te va a generar una tumefacción a nivel de la rodilla, salvo que sea una fractura de platillos tibiales, pero no te dice nada de eso. ¿Ya? Ruptura del tendón del cuádriceps. ¿Ya? El tendón del cuádriceps vas a tener un signo del hachazo, ¿ya? En el polo superior de la rótula y vas a tener dificultad, ¿no? Para la flexoextensión de la rodilla, porque el aparato extensor de la rodilla se abolió, ¿ya? Nuevamente, fractura de tibia y fémur no tiene nada que ver. Ruptura del ligamento lateral y medial o colaterales lateral y medial de la rodilla, esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien. Listo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.